Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Les tengo que saludar de esta manera porque hemos tenido algunos contratiempos para grabar los temas y enviárselos de acuerdo a los horarios de reunión que teníamos cuando nos podíamos reunir de forma normal. Les pido una disculpa. Sin embargo, a pesar de los contratiempos y todo, les hacemos llegar por lo menos el mensaje del miércoles y el mensaje del domingo, y más adelante estaremos mirando si tengamos que volver a subir los mensajes a varones y damas. No lo hemos hecho porque estamos esperando que usted sienta más hambre y sed del Señor para que cuando regresemos, pues regresen con ánimo y con deseos de volver a congregarse para recibir la palabra. Mientras tanto, estén orando para que podamos hacerle llegar el alimento a sus vidas a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdenos a orar, por favor. Y también les quiero animar a que se cuiden su vida espiritual, leyendo y orando todos los días. Pero también les quiero animar a que se cuiden de el COVID-19, usando su cubrebocas y lavándose bien las manos con gel, y si no hay necesidad de salir, no salga de casa. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: las malas palabras. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me ayudes, que me respaldes con tu Espíritu Santo para hacer llegar la palabra a tus hijos y a tus hijas que están en casa, desde los más pequeños hasta los más grandes. Que la reciban, Señor, y que tú les ministres con tu Espíritu Santo para que se cumpla el objetivo de este tema: eliminar las malas palabras del vocabulario de cada uno de los papás, de las mamás, de las hijas, de los hijos, porque somos tus hijos y nuestro vocabulario debe de ir de acuerdo con tu vocabulario, Señor, y no de acuerdo a nuestra voluntad, ni a las modas, ni a las culturas, sino de acuerdo a tu palabra. Oro, Señor, para que cada uno de tus hijos podamos hablar las palabras que han de servir para edificar y no para destruir, las palabras que han de servir para sanar relaciones y no para echar a perder relaciones, las palabras que salgan de nuestra boca sirvan para unificar y no para dividir, las palabras que salgan de nuestra boca sirvan para pacificar y no para contender o crear o echar a perder, a pelear a la gente. Señor, ayúdame, que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú le envías con tu Espíritu Santo, y le sea de bendición y de edificación a tus hijos y a tus hijas que están en casa, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es las malas palabras. Hace años, creo yo, Dios puso en mi corazón el compartir temas relacionados con lo que debemos de hablar y lo que no debemos de hablar. ¿Por qué? Por el daño que causan las palabras y lo que generan si no se les pone un alto. No sé cuántos años pasaron desde que empecé a escuchar la palabra de Dios, y creo que fueron muchos, y solo escuchaba lo grave que era y es el adulterio, temas acerca de lo grave que es la fornicación, temas acerca de lo que es la borrachera, temas acerca del el no robar, temas acerca del no mentir, temas acerca de la envidia, temas acerca del libro de Apocalipsis, temas acerca de las señales que han de acontecer antes de la venida de Cristo, temas acerca de la segunda venida de Cristo, temas acerca de la santidad, acerca de la oración, acerca del ayuno y muchos más temas que edificaron mi vida y que me sirvieron. Pero al analizar el por qué no crecen las congregaciones, me encontré que uno de esos motivos por los cuales no crecen las congregaciones se debía y se debe a lo que hablan, por lo cual consideré muy importante dar temas con el fin de erradicar las malas conversaciones de las familias. Es más, llegué a comprometer a esta congregación de Chilpan
a eliminar las malas palabras, entre las cuales están las palabras obscenas o groserías, el chisme, la murmuración, por el daño que causan. Y he considerado también importante que en un momento dado tengamos que dar dentro de los cursos básicos estos temas, desde que y se den desde el básico A. Lo estoy considerando, así es que ayúdenme a orar. El hábito de chismear y murmurar y decir malas palabras es común entre las familias y en los pueblos. Práctica que genera grandes problemas familiares y el rompimiento de muy buenas amistades, y en las congregaciones crea un ambiente de falsedad e hipocresía. De estos malos hábitos en los pueblos chicos nació el famoso dicho: pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Por la murmuración y el chisme que tienen como hábito las gentes de los pueblos. Objetivo: no decir malas palabras. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, en el capítulo 15, verso 33, les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al parecer, algunos creían en que los muertos no resucitarían y otros sí creían que los muertos resucitarían. Por eso es que les dice Pablo: no erréis o no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras versiones, en lugar de decir malas conversaciones, dicen: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. En otras palabras, llámese mala amistad aquel o aquella que dice malas palabras, que dice groserías, que chismea, que murmura. Y llámese mala amistad por el hecho de que esas malas pláticas te pueden contaminar, y al rato tú o usted hace lo mismo. Un día nuestro Señor Jesucristo, en respuesta a los escribas y fariseos que le decían: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 10 y 11, que Jesús, llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hay otro verso de la Biblia, en otra parte de la Biblia hay un verso que dice: júntate con sabios, sabio serás, júntate con necios y serás quebrantado. Así es que si alguien se junta o tiene amistades con un vocabulario grosero, obsceno, que chismea, que murmura, pues el que se junta con el que tiene vocabulario obsceno, al rato puede empezar a hablar igual que aquel que lo contaminó. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Júntate con alguien que chismea, que murmura, que dice groserías, y al rato tú lo haces como si fuera algo normal. Aún los discípulos no entendieron lo que Jesús quiso decir a estos hombres y le preguntaron qué significaba esa parábola o este ejemplo. Y en el mismo capítulo 15, verso 17 al 20, les dijo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El objetivo no era fomentar malos hábitos de higiene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
sino de que no se contaminaran al juntarse con cristianos malos. ¿Y eso qué significa? ¿A poco hay cristianos malos?, se preguntarán algunos. Sí, los que hablan malas palabras o practican cualquier obra de la carne, aunque uno parezca muy limpio físicamente, si hablamos malas palabras, somos malos cristianos, y nadie que tenga el anhelo de ser un buen cristiano se debería de juntar con este tipo de amistades, porque los contaminarán o los echarán a perder. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo así lo indican. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 43 al 45, dice Jesús que los árboles se conocen por el fruto que da el árbol. Repito, Jesús dijo que los árboles se conocen por el fruto que dan. El árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto. Así también los hombres. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hablar, lo que sale de la boca de las personas, refleja sus verdaderos sentimientos y su verdadera identidad, porque lo que hablan es lo que tienen en su corazón. Y cabe señalar que cada enseñanza de la Biblia tiene objetivos, y uno de los objetivos de esta enseñanza es que no salgan malas palabras de nuestra boca, y si ya han salido, pues al final oramos, le pedimos perdón a Dios para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y eliminar de nuestro vocabulario las malas palabras. Es patético saber que hay quienes estamos sirviendo como pastores, y es patético saber que algunos llegamos a decir todavía malas palabras. Se los digo porque en una ocasión precisamente unos hermanos que llegaron a esta congregación salieron de un grupo que se desapareció, que no continuó, y llegaron, y precisamente una de las cosas que a ellos les había afectado mucho es mirar que el servidor de ese grupo decía groserías. Y uno de estos hermanos que llegaron a esta congregación me dice, yo le decía, oiga pastor, pero no diga groserías, no me diga groserías. Y el hombre que estaba ahí como responsable o como pastor le dijo, ¿y qué? ¿Que tú no dices groserías? Es patético eso. Entiéndase que un pastor, alguien que está sirviendo a Dios en un púlpito, en cualquier lado, debe de ser alguien que hable buenas palabras, alguien que no diga groserías, alguien que no ande de chismoso ni de murmurador. Lo que está en el corazón de cada persona se refleja o reflejará en su vocabulario y conducta. Sus palabras delatarán su verdadera o falsa santidad, su verdadero o falso cristianismo, su verdadero o falso amor hacia Dios y el prójimo, porque las malas palabras tienen objetivos de dañar al prójimo. Y es una muestra de que no amamos a Dios. El amor a Dios se tiene que demostrar a través de la obediencia, cambiando nuestro vocabulario, hablando solamente lo que edifica y no lo que destruye. Hay quienes a lo mejor practican los dos tipos de lenguajes, uno muy grosero y otro muy espiritual. Hay quienes pueden tener cuidado de lo que hablan ante ciertas personas, pero se pueden soltar a hablar mal estando con otras personas y en diferente ambiente.
Podría haber quien, aún diciendo ser cristiano, ni vergüenza tenga y hablen mal de otros y dicen groserías. Algunos me llegan a preguntar si está bien que los cristianos hablen de otros o que digan groserías. Y eso lo aprovecho para compartir la palabra, porque esas preguntas me las han hecho personas que no conocen de la palabra. La Biblia dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versos del 9 al 12, que no está bien que de nuestra boca salgan malas palabras. ¿Por qué? Ahí dice el verso 12, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice el verso 10 al final, y en otras palabras, cristianos, esto no debe de ser así, ya que con la boca que bendecimos a Dios, con la misma maldecimos al prójimo, y contaminamos al prójimo y dañamos al prójimo. Esto no debe de ser así. En el verso 12 de esta carta, el apóstol Santiago nos confronta con una ley natural. No sale de una misma fuente agua dulce y amarga. Un árbol no puede dar dos tipos de frutos, o da buen fruto o da mal fruto, como lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que hablamos definitivamente determina la calidad de cristiano que somos delante de Dios y el futuro que cada quien tendrá. Por lo tanto, es necesario que cuidemos nuestras palabras. Hay quienes en un momento dado yo les he hecho preguntas: ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Y eso me ha servido, esa pregunta que les he hecho ha servido para que yo me meta en una charla, para hacerle mirar con mucha misericordia y con la verdad a esas personas que si creen en Dios tienen que corregir su vocabulario, porque de acuerdo a su vocabulario se determina si está bien ante Dios o están mal. Y para que ellos no se sientan que los estoy juzgando, tengo que hablarles acerca del amor que Dios tiene para con ellos y lo importante que es que no digan malas palabras por su bien. El objetivo de esa plática, usando el tema de las palabras, me ha servido para tratar de ganar a algunas personas para Cristo o hacerles entender su necesidad que tienen de Dios, para que en un momento dado escuchen la palabra y lean la palabra y de esa manera sean libres del vocabulario obsceno. Cuando llegamos al camino de Dios, creo yo que la mayoría traemos infinidad de malos hábitos. Entre ellos es el chisme, entre ellos está la murmuración, entre ellos está el juzgar, entre ellos está el decir groserías. Hábitos que podrían considerarse normales o naturales en la gente que no conoce la palabra de Dios. Hábitos que para muchos les es muy difícil dejar, pero que tienen o tendremos que dejar si es que queremos tener las bendiciones de Dios y un día entrar al reino de Dios. Hábitos que tendremos que dejar si es que queremos servir a Dios y al prójimo, si es que queremos edificar a la iglesia, porque si no dejamos el chisme y la murmuración, entonces estaremos debilitando la fe de otros y contaminando a otros, y en lugar de edificar, destruimos a la familia o destruimos a la iglesia. Imagínense una iglesia donde todos hablan mal unos de otros
y después nos reunimos en la iglesia para saludarnos, para tomar la cena del Señor juntos, para alabar o adorar a Dios juntos. Imagínense qué tipo de iglesia es esa. Hoy en día hay periódicos y programas de televisión que dedican un buen espacio para dar noticias, que más bien parece que chismean y murmuran. Se les llama periodistas o locutores. La Biblia, ¿cómo creen que los llamaría? Ahí se lo dejo de tarea. El chisme es dar noticias o una noticia con el fin de indisponer a unas personas con otras. Aunque el chisme sea verdad, si se da con el fin de poner en mal a la persona, es pecado. Aunque el chisme sea verdad, si se da con el propósito de echar a pelear a alguien, es pecado. En el medio carnal o popular, el chismoso es el que lleva y trae. Es como el que amarra las navajas en las patas de los gallos para que estos se maten. Al chismoso en varios lugares de México se le llama amarranavajas, o el que siembra cizaña entre los hermanos, o entre las familias, o entre la gente. Su práctica está prohibida para el pueblo de Dios, y está prohibida para usted y para mí. Si es que somos cristianos, está prohibida para usted y para mí. Es una práctica puramente carnal y que atenta contra la vida del prójimo o prójima. Dice la Biblia en el tercer libro, en el capítulo 19, el tercer libro es el libro de Levíticos. Vamos a ver el capítulo 19, verso 16, que dice que no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Así es que el chisme y la murmuración se pueden considerar tan malas porque están atentando contra la vida de tu prójimo. Dice un proverbio que si ya no hay leña para mantener prendida la hoguera, se apaga el fuego. Así también donde no hay chismosos, se acaban las contiendas. Es claro el proverbio: sin leña se apaga el fuego, y si en una familia o grupo o centro cristiano se acaba con el chisme, se acaban las contiendas o pleitos o divisiones, las hipocresías. Qué importante es acabar o que se den este tipo de temas en todas las congregaciones y se comprometa a la iglesia a eliminar el chisme y la murmuración, porque eso impide el crecimiento de las iglesias, eso impide la salvación de las almas. La gente de allá afuera se da cuenta claramente si somos chismosos o si somos murmuradores o si somos criticones o si somos soberbios, y si nos miran que nos congregamos, ¿ustedes creen que les van a dar ganas de llegar a esa iglesia? Claro que no. Pero es muy importante que usted y yo lo entendamos. Y qué importante sería que en todas las congregaciones se hablaran estos temas, porque de esa manera yo creo que se salvarían muchas almas, se evitarían mucho desgaste personal de parte de los pastores, que cuando hay un chisme o murmuración de unos hacia otros, hay que reunirlos para aclararlo. Y una vez que se aclara, esas relaciones ya no vuelven a sanar como antes o como estaban normalmente. Una forma para acabar o otra forma para acabar con el chisme es no prestar nuestro oído. El chismoso y el murmurador viven mientras se les escuche, pero si no se les escucha, entonces se acaba el problema. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa ¿qué? Se acaba la contienda. Se acaba la hipocresía, se acaba el mal.
Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Así es que para acabar con el chisme, no hay que prestar nuestro oído al chisme o a la murmuración, porque ellos viven mientras se les escuche, pero si no se les escucha, entonces se acabó el problema. Hace algún tiempo los servidores nos comprometimos con Dios a evitar el chisme y la murmuración, por ser hábitos sumamente dañinos para el crecimiento de la iglesia y la unidad, y porque es muy desgastante el tener que aclarar las cosas con los involucrados, y de todas maneras es muy difícil que se restaure la confianza que se tenían unos a otros. Por ello me atrevo a decir que no es de verdaderos cristianos el decir malas palabras. Alguien me preguntó también hace unos días, porque le he estado predicando, y se le salieron malas palabras, y yo ya le he predicado 2 o 3 veces a esta persona. Le digo, oye, ¿qué pasó? Ay, pastor. Me dice, ay, pastor, pues es que, ¿a poco usted no dice grosería? Claro que no, si yo soy pastor. Desde que me arrepentí de mis pecados y todo, pues no han salido groserías de mi boca, para la gloria de Dios te lo digo. Y le empecé a compartir acerca de lo que debe salir de nuestra boca, como lo dice el apóstol Pablo, que de nuestra boca no deben salir palabras corrompidas, sino solamente las necesarias para edificación de los oyentes, solamente las palabras que sirvan para edificar a las personas, para ayudar a las personas, no para perjudicar a las personas, solo palabras que sirvan para reconciliar, no para echar a pelear. Solo que salgan palabras que sirvan para unificar, no para dividir. Solo que salgan palabras de nuestra boca que sirvan para sanar relaciones, no para enfermar relaciones. Sí, tuve que hablar con esta persona acerca del amor de Dios, y sí, se apenó y me dijo, ay, perdón, pastor, perdón. Le digo, no te preocupes, pero sí hay que eliminarlas, porque yo sé que tú crees en Dios y estás interesada en conocer más del Señor, pero pues ya que te oí, pues una vez te suelto el tema, y se lo solté el tema precisamente de eliminar las palabras corrompidas de nuestra boca. Mantener la unidad en la familia y en la iglesia no es fácil, pero podemos colaborar con ello si tan solo evitamos el chisme y la murmuración, ya que el chisme y la murmuración nos aleja de Dios y de los mejores amigos. El chisme y la murmuración hace que rompamos relaciones con buenas amistades. Yo he escuchado a personas decir, no, yo era mi amiga fulana de tal, pero no, después de que vi que era bien chismosa, mejor me alejé. No, me va a meter en problemas. Yo he escuchado desde antes a personas precisamente decir que se alejaron de tal amistad porque era muy chismoso, o era muy chismosa, o era muy grosera, o siempre se la pasaba murmurando de las personas. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28, dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores ¿qué? Amigos. Grandes amistades y buenas amistades se pueden alejar de cualquiera que sea chismoso, que sea murmurador o que sea majadero. Este mismo versículo de Proverbios 16, verso 28, en otra versión lo dice así: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Imagínense cuánto daño haría un servidor chismoso, murmurador. Mucho. También se daña a sí mismo.
En una ocasión, precisamente hablando de un tema acerca de la murmuración y el chisme, les dije, como ahora se los comparto, que en una ocasión un congregante de cierta iglesia había hablado muy mal de su pastor y de su familia, y un día fue tocado por el Espíritu Santo y le pidió perdón a Dios, y fue ante el pastor y le dijo: pastor, perdóneme, yo he hablado muy mal de usted, he murmurado contra usted, he murmurado y chismeado contra usted y contra su familia, perdóneme. El muchacho estaba sumamente afectado para bien, porque estaba procediendo al arrepentimiento, pero en ese momento el pastor le dijo: yo te perdono, yo ya sabía que hablabas de mí, como sé que muchos hablan mal de mí, que a veces parece normal, pero no es normal. Yo te perdoné y ya estás perdonado, pero te voy a pedir algo. Toma esta almohada llena de plumas y vela regando alrededor de la cuadra o del templo, no me acuerdo qué fue, si era la cuadra o alrededor del templo. Y este muchacho fue y la regó las plumas de la almohada alrededor del templo. Después de regarlas, llegó con el pastor: ya, pastor, ya hizo lo que me pidió, ahora te voy a pedir otra cosa, ve y recógelas. Y entonces fue a buscar todo lo que pudo y recogió lo que pudo, pero fue casi nada. Y le dijo el pastor: ¿qué pasó? Pues ya se las llevó el viento y ya no pude recoger más que estas poquitas. Y el pastor le dijo: mira, yo te perdono, pero ten mucho cuidado, porque cuando uno habla mal de las personas, o chismea o murmura, el daño que se genera muchas veces no se restaura al 100%. Ten mucho cuidado y elimina ya de por vida el chisme y la murmuración, porque crean mucho daño y muchas veces ya no se puede sanar el daño que se hizo con nuestras palabras. Seguimos con el tema de las malas palabras, entre las cuales está la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es hablar entre dientes, hermanos y hermanas, es cuchichear al oído de otro. Es como decirle así: fíjate, hermanita, que no me parece lo que está haciendo la hermanita fulana de tal. Eso es murmurar. Es hablar entre dientes, manifestando queja por alguna cosa contra otra persona. Es quejarse o rezongar. Este hábito es tan normal como el chisme en la sociedad, que a muchos les puede parecer que no es malo. Sin embargo, la Biblia dice en la carta de Judas, en el verso 16, dice que la murmuración es una característica de la gente rebelde, de aquellos que se quejan de todo y quieran andar en sus propios deseos y que adulan a la gente solo para sacar provecho. Miren, si quieren, léalo usted en la traducción Reina Valera. Yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas y habla con orgullo, y cuando habla bien de los demás lo hace solo para aprovecharse de ellos. ¿Tiene usted en la pantalla el verso que acabo de leer en la Reina Valera? Yo se los acabo de leer en la traducción del lenguaje actual. Se lo repito, que dice: esta gente se queja de todo y lo critica todo, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, hablan con orgullo, y cuando habla bien de los demás lo hace solo para aprovecharse de ellos. El murmurador es lo que hace. La murmuración es una forma de no tomar en cuenta a Dios.
Pero también el escuchar al murmurador es como darle vida para que lo siga haciendo, como lo mencioné en el chismoso. El que escuche el chisme es como darle vida para que lo siga haciendo. Y es como estar de acuerdo con esa práctica y no debemos de estarlo. En alguna ocasión escuché a una hermana que sirve en una de las iglesias más grandes de México, que cuando alguien la visita y quiere empezar a murmurar o a chismear, ella nos decía, bueno, me vienen a chismear o vienen a murmurar y me dicen, y lo quiero hacer para que me ayude a orar, hermana. Y ella nos dice, y yo les digo, no, eso no es así. No me traigas la basura del diablo. Yo te voy a invitar a un café, vamos a platicar de otras cosas, pero no chisme y no murmuración. En alguna ocasión llegué a una congregación donde precisamente había hasta atrás un cuadro que decía, no traigas chismes al templo. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Corinto evitar la murmuración y el por qué. En su primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versos 10 y 11, les dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas quedaron escritas como ejemplo para los cristianos de hoy en día, para que no sigamos esos malos ejemplos, para amonestarnos a nosotros, para que no practiquemos la murmuración y el chisme. Solo que a veces los intereses personales y el tiempo hace que olvidemos las lecciones del pasado. La murmuración está bien penalizada en la Biblia. Y lo que le pasó a los murmuradores, a los que murmuraron contra Moisés y Aarón, hubo un grupo de hombres que murmuraron contra Moisés y Aarón y murieron por haber murmurado contra Moisés y contra Aarón. Y murieron como 14,700. Un grupo de servidores muy cercanos en el templo en los tiempos de Moisés, que murmuraron también contra Moisés. Y se abrió la tierra y se los tragó vivos. Otro grupo de hombres levitas o de la tribu de Leví que servían en el templo, también por haber murmurado contra Moisés y Aarón, descendió fuego del cielo y los consumió. Y todo eso quedó escrito en la Biblia como ejemplo para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores, para que no usemos ese vocabulario de estar murmurando, de estar chismeando o de andar diciendo groserías. ¿Cómo saber si yo o usted somos buenos cristianos? A lo mejor por lo que damos, por la ayuda que le brindamos a la gente o por lo que damos a la gente. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero ahorita, como estamos hablando de las palabras, ¿cómo saber si yo o usted somos buenos cristianos? Por lo que hablamos, hermano, hermana, que estás en casa, o usted que me está escuchando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 43 y 45, dijo Jesús que los árboles se conocen por el fruto que dan. El árbol malo
no puede dar buen fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto. Así también los hombres, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla nuestra boquita. Eso quiere decir que las malas palabras, el chismear, la murmuración, son el fruto de aquellos que se consideran a sí mismos como buenos, pero de acuerdo a la verdad son malos. Motivo por el cual Jesús dijo un día: mal siervo, por tu boca te juzgo. Eso está en Lucas 19:22. Ahí el Señor Jesús un día dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Por lo que salió de su boca, Jesús le dijo: por eso que salió de tu boca, que no es correcto, vas a ser juzgado. Y precisamente de acuerdo a este tema, creo yo que también usted y yo, cada uno de nosotros, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, en donde se nos va a decir: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el regazo de tu Señor. O nos diga: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, por murmurador, por chismoso, por grosero, apártate de mí, hacedor de maldad. Amados y amadas hermanas, el tema podría sonar un tanto rudo o muy fuerte, pero a veces es necesario que se nos diga la verdad, que se nos hable precisamente acerca de lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, que sí se nos habla, pero también se nos debe de dar estos temas de lo que debemos de hablar y de lo que no debemos de hablar. Y son temas que debemos de tomar con la seriedad de vida, ya que vienen de Dios, no vienen del hombre, eso viene del Espíritu Santo. Eso usted lo puede sacar en la Biblia. Usted revise la concordancia de su Biblia y busque todas las palabras que hablan de la murmuración y sus consecuencias, que hablan del chisme, que hablan de la difamación, que hablan de las palabras corrompidas, y va a mirar usted del por qué estamos concluyendo este tema diciendo: malos siervos, por tu propia boca te juzgo, o buen siervo, por lo que sale de tu boca te juzgo. En conclusión, las palabras que salen de nuestra boca son las que determinan si somos buenos cristianos, buenas cristianas o no, si edificamos o destruimos. Nadie puede cambiar su vocabulario por sí mismo, pero sí podemos reconocer que hemos pecado con nuestras palabras y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón al Señor si alguno de ustedes que está en casa ha usado ese vocabulario, ha usado esas palabras de las cuales hoy Dios nos habló a usted y a mí. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Nadie estamos exentos de caer en murmuración, nadie estamos exentos en caer en el chisme, nadie estamos exentos en que un día se nos sacan malas palabras. Pero si tú no has pedido perdón por ellas, te quiero animar a que en esta hora tú le pidas perdón a Dios junto conmigo. Y te comprometas ante Dios, no conmigo, a renunciar al chisme y la murmuración, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Tenemos que reconocer si hemos chismeado y hemos murmurado y pedirle perdón a Dios, o si decimos groserías. Cierra tus ojos ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te ministre.
Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Dios te ama. Dios te ama tanto que habla a tu vida para hacerte mirar lo que no está bien en tu vida, para hacerte mirar lo que tienes tú que eliminar de tu vida, como en este caso es el mal vocabulario, el chisme, la murmuración, las groserías. Yo te quiero animar ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Oh Señor, oh Espíritu Santo, en esta hora te suplico que ministres al corazón de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven al hogar de cada uno de tus hijos que debido a la pandemia están en casa. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, y ministra el corazón de aquellos que escucharon este tema y que no lo habían escuchado anteriormente, y aún si ya lo habían escuchado, Señor, pero no han corregido algo. Ven, Espíritu Santo, y ministra sus corazones. Ministrales con tu Espíritu Santo de tal manera que cada uno seamos llevados por tu Espíritu Santo al arrepentimiento. Oh Espíritu de Dios, ven a la vida de cada uno de los que están ahí en casa y ministralos con tu Espíritu Santo para que cada uno, Señor, podamos recibir de ti ese poder de tu Espíritu que nos lleve al arrepentimiento y al corregirnos. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Espíritu Santo, ministra el corazón de los que están en casa. Y ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, porque a veces el Espíritu Santo mismo se contrista a causa del chisme y la murmuración que sale de la boca, o que hay en alguna congregación, o que hay en alguna familia. Y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el Espíritu Santo se contrista cuando hay murmuración, cuando hay chisme, cuando hay groserías. El Espíritu Santo se contrista. Pídele perdón a Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, junto con aquellos hermanos y hermanas que están en casa, te pedimos perdón, porque nadie estamos exentos de caer en la murmuración o en el chisme o en las malas palabras. A mí me toca dar el tema, Señor, pero yo me uno a tus hijos y a tus hijas que están en casa, y te pido que tengas misericordia de quienes hemos murmurado, de quienes hemos chismeado, de quienes hemos dicho palabras que han lastimado terriblemente la fe de tus hijos y de tus hijas. Ten misericordia de los que hemos fallado con las palabras, Señor, y perdónanos en el nombre de Cristo Jesús, y límpianos con la sangre del Cordero, y líbranos de todo mal. Y nos comprometemos, Señor, a no chismear, a no murmurar y a no decir groserías, porque con el simple hecho de no practicar este vocabulario ya estamos siendo instrumentos que han de servir para que las almas se salven, que han de servir para que tu iglesia crezca, que han de servir para que la iglesia esté bien unida, que han de servir para que las familias tengan bendición. Señor, nos comprometemos, después de pedirte perdón, a evitar el chisme, la murmuración y las malas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos y hermanas que están ahí en casa, pues yo les animo a que trabajen en esas áreas. Hay que eliminar ese tipo de vocabulario, y cuídense, hay que estar orando mucho por unos por otros. Las cosas no están bien en el mundo, no están bien en México, y tenemos que clamar más, porque donde una iglesia clama, donde una iglesia ora, donde una iglesia se humilla ante el Señor, hay victoria. Una familia que ora y que se humilla delante de Dios es una familia en donde va a haber victoria y va a haber bendiciones. Así es que oren a Dios
con todo su corazón y confíen. Él escucha y Él va a hacer cosas impresionantes en su vida para que su nombre sea glorificado. Que el Señor les bendiga.